Y estamos con nuestro próximo invitado. Algunos dirían que es el hombre del momento, Juan Antonio Coloma, presidente del Senado. ¿Qué tal, senador? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, quería preguntarle por la declaración que realizó ayer en su calidad de presidente del Senado, donde hubo autorización por parte de los comités para ser leído, un acuerdo, un texto que se estuvo trabajando. Cuénteme cuál fue la idea de este acuerdo y de finalmente de esta declaración. Mira, yo creo que las fechas que nos han eh, sucedido los últimos días son muy significativas y pueden tener muy distintas lecturas. Septiembre ha sido un mes bien especial en la historia de Chile, desde nuestro inicio, que fue en septiembre, de este momento muy importante hace 50 años y de otros momentos también muy relevantes del año pasado. Septiembre puede ser símbolo de unidad o de contradicción. Y a nosotros nos pareció, en el Senado, que era importante institucionalmente dar una señal, una reflexión respecto de cómo debe entenderse las enseñanzas de los periodos históricos de Chile. Y creo que lo que se hizo fue justamente eso, más allá de entender de que la historia no se puede volver a hacer, pero sí la historia del futuro sí se puede pensar hacia adelante, y eso es muy significativo. Y lo que se buscó fue justamente eso, cuáles eran las grandes lecciones que ese periodo histórico nos habían entregado a Chile, más allá de las legítimas diferencias que pueden haber respecto de sus distintas evaluaciones. Entonces, de alguna manera, ¿cómo entender y cómo transmitir a Chile que las grandes enseñanzas tenían que ver con cómo se impedía la validación de la violencia como método de acción política, que tuvo una relevancia muy importante en esos periodos previos y que fueron muy significativos a la hora de escribir la historia de ese momento histórico? Pero también entender de que la forma de cuidar la democracia tenía que ser planteada con una voz distinta, con un énfasis de no dar por resuelto simplemente porque exista como concepto, sino que cómo se vive y cómo se entiende la democracia en cada uno de sus actos y cómo se tiene una validación mucho más profunda de lo que en su momento existía en respecto del respeto irrestricto a los derechos humanos. Y a propósito de eso, entender de que ahí habían lecciones conjuntas que sí se podían asumir, sí se podían compartir, y de alguna manera, además, con un tono de reflexión, que creo que al final quizás fue lo más relevante, entender que más allá de las disputas o trifulcas que generan ese tipo de acciones, hay instituciones que tengan capacidad de plantear sus puntos de vista, porque después de esta declaración cada partido hizo un planteamiento más específico, pero dentro de este tono y dentro de este marco reflexivo general. Y creo que quizás en un mundo bien polarizado que hoy día tenemos, de repente instancias de reflexión ayudan, colaboran a mejorar los climas, y eso creo que hasta ahora se ha logrado y espero que ese sea el símbolo de los años que vienen. Y ahí, ¿cómo también esta declaración constituye un contrapunto respecto a lo que hicieron otras instituciones? Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados el día anterior, pero también este acuerdo que promovió el gobierno y no tuvo la concurrencia de todos los sectores políticos que era además la idea original. Mira, mucho más que tratar de generar una diferencia respecto de otras instituciones, lo que nosotros quisimos es marcar nuestro camino. Incluso esto la verdad es que no se hizo ayer, la reflexión original, el texto, lo teníamos la semana pasada, o sea, antes que ocurrieran muchos de estos temas, digamos, y en la lógica de decir, mire, cada institución tiene un rol, nosotros hagamos un esfuerzo especial en el Senado por tratar de generar un aporte a la sociedad. La verdad es que no podíamos saber en ese minuto cómo iban a funcionar otras iniciativas en esta línea. Y bueno, y cada
cada institución tiene su historia, tiene su sello, tiene su forma de ser. Entonces esto de alguna manera era una reflexión más larga, Mm. que nosotros veníamos conversando hacía bastantes días, porque sabíamos que de cómo enfrentan los países estos momentos complejos, porque son momentos complejos, no son momentos fáciles, depende mucho, digamos, cómo se enfrenta lo que falta por hacer en Chile. Y ahí, ¿cómo interpretan usted, o al menos usted en particular, algunas declaraciones o reacciones que ha generado esta declaración? Porque la ministra Vallejo dice que, bueno, no es un documento que cuente con las firmas de la bancada, como un poco de, no sé si desmarcarlo, pero bajarle como la importancia que tiene esta declaración. Por su parte, el Partido Comunista también dice, no, es que no hubo algo firmado, pero en el fondo también todas las bancadas, según lo que entendí, eh, se pusieron de acuerdo para que esto fuera leído y no fuera como un documento oficial, pero que quedara al menos en una declaración que fue leída por el presidente de la corporación. En el fondo, ¿cómo interpretan también estas reacciones que ha causado la lectura de esta declaración? A ver, primero a mí me sorprende harto el planteamiento de la ministra Vallejo, que es representante de otro poder del Estado. No sé, yo creo que los poderes del Estado tenemos naturaleza distinta y nos merecemos mutuamente, recíprocamente. No es que uno sea acreedor del otro, es una forma de considerar las decisiones que se toman al interior con una distancia. Creo que en este caso no la tuvo. A mí me sorprendió mucho la reacción desde el gobierno respecto a una declaración que ha sido muy valorada transversalmente. Y cuando digo transversalmente quiero subrayarla, porque ha sido valorada y han tenido comunicaciones de todos los sectores políticos, en el sentido de decir, aquí hay un camino de poder comprender los procesos, de poder darle un sentido a las reflexiones y una misión de futuro. Es decir, cuando uno dice al final, como temía esta declaración, nada podemos hacer para cambiar lo que sucedió hace 50 años atrás, pero podemos hacerlo todo para configurar los 50 años que vienen. Yo creo que hay una carga bien importante de tarea y hay un tono en que se plantea que creo que le hace bien al clima político en Chile, que está tan enrarecido, está polarizado. Por eso a mí me sorprende que todo el mundo lo ha valorado muy en toda su intensidad y esa señal desde el gobierno a mí me sorprendió. Y lo otro, efectivamente el acuerdo fue específicamente generar una declaración de la mesa del Senado donde haya adhesión, así fue la que se me planteó de las bancas parlamentarias. Obviamente, todas las representantes de los comités conocieron el texto, incluso Mm. lo revisaron, no había otra forma de poder hacerlo, no se optó por esa fórmula que se usa mucho de que se lea por parte, en este caso me tocó, pero que era con la adhesión de todos los bancas parlamentarias, que si no, no habría tenido ningún sentido hacer una declaración conjunta. ¿Sí? Y eso es lo que efectivamente ocurre. Bueno, interesante todo lo que pasó en el Senado, además lo que simboliza esa declaración. Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes. Un gran abrazo, muchas gracias por esa gentileza.